Bueno, muy buenas tardes, profesor. Eh, Mi nombre es Luis Gabriel Flores Pérez y a mí me tocó exponer desde el artículo 301 al 316 de la Constitución Política. Entonces, el 301 nos habla sobre que la ley señalará los casos en los cuales las asambleas podrán delegar en los consejos municipales las funciones que ella misma determine. En cualquier momento, las asambleas podrán reasumir el ejercicio de las funciones delegadas. Entonces, en conclusión, este artículo nos habla sobre la relación entre los departamentos y los municipios, específicamente sobre la posibilidad de que las asambleas departamentales deleguen funciones a los consejos municipales. Entonces, centrándonos ya, entonces primero, quiénes son las asambleas y los consejos? Entonces, las asambleas departamentales son corporaciones públicas que representan a los ciudadanos de un departamento y pues su función principal es la de administrar asuntos departamentales, aprobar ordenanzas y ejercer su control político. ¿Cuál sería acá? Un ejemplo sería lo de la Asamblea de Boyacá. Los consejos municipales, entonces, son corporaciones públicas de los municipios y se encargan de temas locales como normas municipales, presupuestos y el control del alcalde. El ejemplo sería el Consejo Municipal de Tunja. Entonces, ¿qué es delegar funciones? Eh, es entregar temporalmente una responsabilidad o poder a otra entidad para que lo ejerza. Y pues en este caso la asamblea departamental puede permitir que un consejo municipal realice ciertas funciones que normalmente serían del departamento. Eh, pero esto no se hace pues libremente, tiene que la ley nacional debe autorizarlo. Entonces, ¿qué tipo de funciones podrían delegarse? Eh, Muy bien, entonces, tenemos que depende de la ley, mm, pero generalmente pueden ser funciones administrativas o de gestión pública. Entonces, ejemplos hipotéticos pueden ser lo de la administración de ciertos recursos, la vigilancia de servicios, la ejecución de proyectos regionales, funciones tributarias menores. Y pues ya dando como un ejemplo para terminar ese artículo, podemos imaginar que el departamento administra un programa regional cultural, cualquiera. Entonces la ley permite delegar ciertas actividades a los municipios. Entonces la Asamblea de Boyacá autoriza al Consejo de Tunja para que pues, este pueda manejar parte del programa. Pero si el departamento considera que el municipio no lo está manejando de la mejor manera o lo está manejando adecuadamente bien, puede recuperar esa función. Entonces, con esto ya pasamos al artículo 312 y este nos explica sobre la autonomía y la flexibilidad de los departamentos dentro del Estado colombiano. Este artículo reconoce que no todos los departamentos son iguales y que por eso algunos pueden ser pueden ser y recibir funciones o poderes especiales. Entonces, encontramos qué significan capacidades y competencias. Las capacidades son las posibilidades o facultades que tiene un departamento para actuar y eh, las competencias son las funciones o responsabilidades legales que puede ejercer, como cuáles, eh, al administrar recursos, la de recaudar impuestos, manejar proyectos, prestar servicios públicos y tomar decisiones administrativas. Gestión administrativa y fiscal. Esta es la capacidad de organizar y administrar
asuntos públicos, como cuáles: la salud, la educación, la infraestructura, su transporte y programas sociales. Eh, la gestión fiscal es la capacidad de manejar dinero y recursos económicos, como cuáles: la de invertir en recursos públicos, administrar impuestos, bueno, presupuestos, perdón, y recaudar impuestos. Em, tenemos la de qué significa que la ley pueda darle atribuciones propias de entidades nacionales. Entonces, significa que algunas funciones que normalmente son del gobierno nacional pueden entregarse a ciertos departamentos. Es decir, al Estado central puede transferirse poderes y pues que serían atribuciones. Entonces, las atribuciones son poderes o funciones oficiales, como cuáles: administrar recursos nacionales, controlar ciertos servicios, ejecutar proyectos nacionales y tomar decisiones que normalmente serían del gobierno central. ¿Y por qué hacer eso? Porque a veces el departamento conoce mejor las necesidades que el gobierno nacional. Entonces, la administración puede ser más rápida, más eficiente y más cercana al pueblo, a la comunidad, a la sociedad. Entonces, por esto mismo. Pasamos al artículo 303, que nos habla sobre eh, que el gobernador es la máxima autoridad administrativa de un departamento. Entonces, jefe de la administración seccional. La palabra seccional se refiere a nivel territorial del departamento. Entonces, el gobernador dirige toda la administración pública departamental. Eh, entonces, ¿qué hace como jefe administrativo el gobernador? Dirige entidades departamentales, ejecuta el presupuesto, desarrolla proyectos, administra recursos y coordina pues lo de la salud, la educación y la infraestructura de su departamento. Eh, bueno, representante legal del departamento. Entonces, el gobernador no solo actúa jurídicamente en nombre del departamento, o sea, pues sí, solo actúa jurídicamente en nombre del departamento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobernador puede firmar contratos, puede representar al departamento a tribunales, celebra convenios y responde legalmente por las actuaciones oficiales. Y pues en términos jurídicos, el departamento actúa a través del gobernador. Entonces, el gobernador es como la cara principal del departamento, del cual actúan a través de ellos. El agente del presidente de la República. Entonces, aunque el gobernador es elegido por el pueblo, también representa al presidente en ciertos asuntos nacionales. Eso muestra que que Colombia es descentralizada y sigue siendo un estado unitario. ¿En qué actúa como el agente del presidente? Pues tenemos varias, bueno, como que el artículo menciona tres áreas, que sería la de el mantenimiento del orden público, eh, ejecución de la política económica general y asuntos acordados mediante convenios. Entonces, primero, el mantenimiento del orden público. El gobernador ayuda a garantizar la seguridad, la convivencia y el control del orden público. Y también debe coordinar con la policía, las fuerzas militares y las autoridades nacionales. Y un ejemplo muy fácil y sencillo sería: si hay disturbios o emergencias de seguridad, el gobernador debe actuar siguiendo políticas nacionales. Entonces,
El segundo, ejecución de la política económica general. Entonces, el gobierno eh, nacional pues diseña políticas económicas y el gobernador ayuda a aplicarlas en el departamento. Entonces, ¿como cuáles? Programas de desarrollo, inversión pública, proyectos económicos nacionales. Y el último, los asuntos acordados mediante convenios. En este, la nación y el departamento pueden firmar acuerdos para que el gobernador maneje ciertas funciones pues, nacionales. Y esto fortalece la descentralización administrativa. Calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, ¿qué son las calidades y requisitos? Son las condiciones para que alguien pueda ser gobernador. Entonces, tiene que ser ciudadano colombiano, tiene que tener una cierta edad y no tener restricciones legales. Las inhabilidades es una situación que impide ser elegido para ser gobernador, como cuál es la de haber sido condenado y ciertos vínculos con contratos públicos. La incompatibilidades son actividades que no puede realizar mientras ejerce el cargo de gobernador, que es la de contratar con el Estado y ejercer otros cargos públicos. Las faltas absolutas y temporales. Las faltas temporales son ausencias momentáneas, como por una enfermedad, como por irse de vacaciones o una suspensión provisional. Las faltas absolutas son definitivas, o sea que ya tiene que sí o sí dejar el cargo. Entonces, ¿cuáles serían? Como la muerte, la renuncia aceptada, la destitución y la incapacidad permanente. Pasamos al 304. Entonces, el 304 tiene, nos explica y tiene un contenido jurídico y político muy profundo, ya que regula el control del presidente sobre los gobernadores, los límites del poder departamental y las exigencias éticas y legales que deben cumplir los gobernadores. Entonces, el presidente de la República suspenderá o destituirá a los gobernadores. Esta parte establece que el presidente tiene autoridad para adaptar el cargo a un gobernador, pero no puede hacerlo arbitrariamente. Solo puede actuar en situaciones previstas por la ley y siguiendo procedimientos legales. Diferencia entre suspensión y destitución. La suspensión es una separación temporal del cargo. Entonces el gobernador deja de ejercer funciones por un tiempo, pero todavía podrá regresar al cargo después de ese tiempo suspendido. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué puede ser suspendido? Por investigaciones disciplinarias, por medidas preventivas y por procesos judiciales. La destitución es la pérdida definitiva del cargo. O sea, el gobernador deja de ser gobernador, valga la redundancia, permanentemente. Y esto puede ocurrir por faltas graves, por corrupción, que es como lo más que se ve, por violaciones legales o por sanciones disciplinarias judiciales. ¿Qué significa casos taxativamente? Entonces, la palabra taxativamente es importante en el derecho, ya que significa de manera exacta o específica o limitada. Entonces el presidente no puede inventar razones
para suspender o destituir. Y la ley debe decir claramente cuándo puede hacerlo, en qué circunstancias y bajo qué procedimientos. ¿Por qué el presidente tiene esta facultad? Porque el gobernador es agente del presidente en ciertos asuntos, como lo vimos en el anterior artículo, y pues es especialmente agente del presidente en el orden público, en política económica y en coordinación social. Entonces, si un gobernador incumple gravemente sus funciones, el presidente puede intervenir. ¿Quién decide si hubo una falta? Entonces, normalmente interviene la Procuraduría, el Consejo de Estado, los jueces, la Fiscalía o el organismo de control. Entonces, el presidente generalmente actúa con base en decisiones o procedimientos legales previos. El artículo 305 de la Constitución. Este es uno de los más importantes porque sí, es lo más importante sobre los gobernadores, porque establece todas sus funciones y poderes principales. Entonces, ese también es por numeral. Y pues la idea central de este artículo es que el gobernador es la máxima autoridad administrativa del departamento y tiene funciones políticas, administrativas, económicas, jurídicas y de coordinación territorial. Entonces, numeral 1. El gobernador debe obedecer las normas y también debe garantizar que otras personas también las cumplan. Esas están organizadas en orden jerárquico según el artículo. Entonces, de primera está la Constitución, están las leyes, los decretos del gobierno y ordenanzas departamentales. ¿Por qué es importante? Pues porque el gobernador no puede actuar arbitrariamente y debe respetar el principio de legalidad. Entonces, un ejemplo, si existe una ley ambiental, el gobernador debe aplicarla y hacer que se cumpla en el departamento. El numeral 2. El numeral 2, el gobernador es el jefe, nos explica que el gobernador es el jefe de toda la administración departamental y coordina las secretarías, los institutos, los programas y entidades públicas departamentales. Gestor y promotor del desarrollo integral. Significa que eso significa que el gobernador debe impulsar desarrollos económicos, la educación, la salud, la cultura y la infraestructura de su departamento. El desarrollo integral no se refiere solo al dinero, también incluye la calidad de vida, la cultura, el ambiente y el desarrollo humano de este mismo. El numeral 3 nos explica sobre algunos servicios nacionales funcionan dentro del departamento, como la salud, la educación y programas sociales. El numeral 4 nos explica sobre las ordenanzas. Entonces, ¿qué es una ordenanza? Es una norma aprobada por la Asamblea Departamental. ¿Y qué debe presentar el gobernador? Pues proyectos sobre desarrollo económico, programas sociales, obras públicas, presupuesto. Y pues el gobernador propone y ejecuta las políticas públicas y la Asamblea es quien las debate y las aprueba. El numeral 5, el gobernador puede elegir y retirar funcionarios importantes del departamento, como cuáles, a los gerentes, a los directores, a los administradores de entidades públicas departamentales. ¿Y por qué? Pues porque necesita personas de confianza para ejercer en su gobierno, o bueno, o ejecutar su gobierno.
Estos son agentes del gobernador. Eso significa que actúan bajo su orientación administrativa. El numeral 6 nos explica sobre que el gobernador debe impulsar la economía, la cultura, la industria y actividades sociales, pero obviamente hay un límite. Solo puede hacerlo en asuntos que no correspondan a la nación o a municipios, como cuáles, y puede promover turismo departamental, la agricultura regional, actividades culturales, etcétera. El artículo 7, el gobernador organiza la administración departamental y puede crear cargos, eliminarlos y unir dependencias. También puede fijar emolumentos. ¿Qué son los emolumentos? Son los salarios o las remuneraciones. Entonces, hay un límite importante, ya que no puede gastar más del dinero autorizado. Eh, sí, pues autorizado ¿por qué? Por el Consejo. ¿Y por qué? Pues porque este protege el equilibrio fiscal y el control del gasto público. El numeral 8 nos explica que puede reorganizar entidades públicas del departamento. Por ejemplo, o sea, como por ejemplo, unir los institutos, cerrar entidades innecesarias, reorganizar oficinas, pero este debe hacerlo conforme a las ordenanzas, no puede actuar arbitrariamente. El numeral 9 nos habla como de, bueno, primero debemos saber qué significa objetar. Entonces, objetar es oponerse oficialmente a un proyecto. O sea, el gobernador puede objetar por inconstitucionalidad, por ilegal y por inconvivencia. Las diferencias de estas serían la inconstitucionalidad es que va en contra de la Constitución. La ilegalidad es que va contra la ley. Y la inconveniencia, aunque sea legal, puede ser perjudicial. Y también, pues, puede sancionar y promulgar. Entonces, puede aprobar oficialmente la ordenanza y ordenar su publicación. El numeral 10 nos habla sobre que el gobernador puede revisar actos municipales, pero no puede anularlos directamente, sin considerar que son ilegales. Los envía al tribunal competente y este protege la legalidad, el control administrativo y la unidad jurídica. El numeral 11 garantiza o debe garantizar la correcta administración del dinero público. Y esto incluye impuestos departamentales, recursos descentralizados y transferencias nacionales. El objetivo es evitar la corrupción, pérdidas y mala administración. El numeral 12 nos habla que el gobernador puede convocar a la asamblea fuera del periodo ordinario, pero ese tiene un límite importante, ya que la asamblea solo puede discutir los temas para los cuales fue convocada. El numeral 13, debemos saber primero qué es una terna. Entonces, la terna es una lista de 3 candidatos. ¿Y qué hace el gobernador? Pues elige funcionarios nacionales, regionales dentro del departamento. Su importancia es que combina la participación nacional y la participación departamental. El numeral 14, el presidente puede darle funciones nacionales al gobernador, como cuáles, programas sociales, proyectos de infraestructura, coordinación administrativa, etc. Y el numeral 15, para terminar, nos explica sobre que la Constitución deja abierta la posibilidad de agregar más funciones mediante leyes y ordenanzas. Pasamos al artículo 306 de la Constitución Política Colombiana. Este es importante porque introduce la idea de las regiones administrativas y de planificación.
la RAP. Entonces, ese artículo busca que varios departamentos puedan unirse para trabajar juntos en proyectos de desarrollo y en organización territorial. Entonces, ¿qué es una región administrativa de planificación? Es una asociación entre departamentos y no reemplaza a los departamentos, los une para trabajar coordinadamente y juntos. ¿Y para qué sirve esto? Pues para planificar desarrollo regional, para ejecutar proyectos en conjunto, mejorar la infraestructura, impulsar la economía y coordinar las políticas públicas. Dos o más departamentos podrán constituirse. Lo que nos quiere decir es que la unión es voluntaria. Los departamentos deciden si se asocian o con quién se asocian y para qué proyectos se asocian. Entonces, ¿los departamentos pierden su autonomía con esto? No. Cada departamento sigue existiendo. Conserva su gobernador, conserva su asamblea, su presupuesto y su autonomía. Lo único que hace la RAP es un organismo adicional de cooperación para que puedan trabajar mutuamente. Personería jurídica. La RAP existe jurídicamente como entidad propia y puede firmar contratos, administrar recursos, tener obligaciones, demandar y ser demandada. Este actúa legalmente por sí misma. Autonomía. La RAP tiene cierta capacidad para tomar decisiones, para administrar sus proyectos, para organizarse, para ejecutar sus planes, pero obviamente dentro de los límites de la Constitución y la ley. Por eso decíamos que la RAI es jurídicamente una entidad propia. Patrimonio propio puede tener bienes y recursos económicos propios, como cuáles, pues el dinero, sus edificios, sus inversiones y sus recursos para otros proyectos. Entonces, ¿de dónde sale este patrimonio? Pues puede ser de aportes de los departamentos, de recursos nacionales, de la cooperación internacional, de proyectos económicos y convenios. Desarrollo económico y social. El desarrollo económico incluye pues, los empleos, la infraestructura, la industria, el comercio, el turismo y la productividad. Y el desarrollo social incluye la educación, la salud, la vivienda, la cultura, la calidad de vida. ¿Por qué se habla de planificación? Porque el objetivo es organizar el desarrollo regional de manera estratégica y no de actuar improvisadamente, porque planificar significa estudiar las necesidades, proyectar crecimiento, coordinar inversiones, establecer metas regionales. Pasamos al artículo 307 de la Constitución y nos da la idea de que las regiones que vimos en el artículo 306 y explica cómo una región puede llegar a convertirse en una verdadera entidad territorial dentro de la organización del Estado colombiano. Entonces, primero, ¿qué es una entidad territorial? La entidad territorial son divisiones oficiales del Estado, con autonomía propia, con autoridades propias, con competencias, con recursos, con reconocimiento constitucional, como cuáles, como los departamentos, los municipios y los distritos. El artículo 307 abre la posibilidad de crear regiones como nuevas entidades territoriales. La ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? Es una ley especial y muy importante que regula temas fundamentales del Estado. Esta tiene mayor jerarquía, tiene procedimientos especiales y requisitos más estrictos. ¿Y por qué se necesita de una ley orgánica? Pues porque convertir una región en una entidad territorial cambia la organización del país, entonces no puede hacerse de manera improvisada. Previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
¿Qué es una comisión? Es un organismo técnico y consultivo y analiza la organización territorial, la división administrativa, la visibilidad de regiones, el impacto político y económico. ¿Y qué hace aquí? Pues antes de crear una región territorial debe emitir un concepto. ¿Y por qué es importante? Pues porque evita el desorden territorial, las regiones inviables y las decisiones improvisadas. Establecer las condiciones. Entonces, la ley debe decir qué requisitos necesita una región para convertirse en una entidad territorial. Ejemplos de posibles condiciones como la viabilidad económica, la población suficiente, la capacidad administrativa, la integración regional, la sostenibilidad financiera, etcétera. La decisión tomada por el Congreso. Entonces, el Congreso debe aprobar la creación de la región territorial. ¿Y por qué interviene el Congreso? Porque la organización territorial del país es un asunto social. Esto se tiene que someter a referendo. Entonces, ¿qué es un referendo? Es una votación popular donde los ciudadanos deciden directamente. ¿Y qué significa? Pues que la región no puede crearse solo por decisión política. También, o sea, los ciudadanos tienen que participar y deben aprobarla. ¿Y quiénes votan? Pues los mismos ciudadanos del departamento. Obviamente los interesados, es decir, las personas que vivirán en esa futura región. ¿Qué son las atribuciones? Son funciones y poderes oficiales. La ley debe definir qué puede hacer la región, cuáles serán sus competencias, qué asuntos administrará. Los órganos de administración, pues la ley debe establecer quién gobierna o quién gobernará la región, como las autoridades regionales, los organismos administrativos o las estructuras del gobierno. Los recursos de las regiones. Toda entidad territorial necesita dinero, necesita presupuesto, necesita ingresos. Entonces, la ley debe definir de dónde saldrán esos recursos económicos. Participación en el manejo de los ingresos del Fondo Nacional de Regalías. ¿Qué son las regalías? Son recursos económicos que recibe el Estado por la explotación minera, el petróleo, el gas. En conclusión, los recursos naturales del departamento. ¿Y qué nos dice este artículo? Que las regiones pueden participar en esos recursos. Y es importante ya que las regiones necesitan financiación, pues para su propio beneficio, como la infraestructura, su desarrollo, proyectos sociales y la inversión pública. El estatuto especial de cada región. ¿Qué es un estatuto? Es una norma que organiza el funcionamiento interno de la región y que regula pues la administración, las competencias, la organización política, funcionamiento institucional. ¿Y por qué en cada región? Porque no todas las regiones son iguales. Cada región puede tener pues necesidades distintas, características económicas diferentes, culturas propias y diferentes y problemas específicos. No todos los territorios o las regiones son iguales, cada uno es diferente, cada uno necesita diferentes cosas. Así pasamos al artículo 308. Este artículo busca evitar que los departamentos gasten excesivamente en el funcionamiento político y administrativo y así descuidando las verdaderas necesidades de la población. Entonces, ¿qué significa apropiaciones departamentales? Las apropiaciones son recursos o partidas de dinero autorizados en el presupuesto. Entonces, las apropiaciones departamentales son los recursos que el departamento destina oficialmente para ciertos gastos. ¿Y qué gastos? Pues el artículo menciona que
sobre los honorarios de los diputados. ¿Y quiénes son los diputados? Pues son los miembros de la Asamblea Departamental, que son los equivalentes a los concejales municipales, pero ese está a un nivel departamental. ¿Y qué son los honorarios? Son los pagos económicos por ejercer su función. En conclusión, el salario. ¿Por qué limitar esos gastos? Pues porque el dinero público debe priorizar la salud, la educación, la infraestructura, eh, los servicios públicos y la inversión social. La Constitución busca evitar estos gastos excesivos y busca mejor la necesidad del pueblo. Gastos de funcionamiento de las asambleas. ¿Qué son gastos de funcionamiento? Son los recursos necesarios para que una entidad opere. O sea, son los recursos para que pueda funcionar adecuadamente y correctamente. ¿Y cuáles son estos? Los salarios, las oficinas, la papelería, los servicios públicos, la tecnología, el transporte y el mantenimiento. Entonces la ley puede limitar cuánto dinero gasta la Asamblea Departamental para su función. Contralorías departamentales. ¿Qué son las Contralorías departamentales? Son organismos de control fiscal y su función es vigilar cómo se manejan los recursos públicos. Estos controlan obviamente el presupuesto, los contratos, el gasto público y los recursos departamentales. ¿Por qué limitar estos gastos también? Porque incluso los organismos de control deben usar responsablemente los recursos públicos. La Constitución busca austeridad, eficiencia y equilibrio fiscal. ¿Qué significa que la ley podrá limitar? Significa que el Congreso puede establecer topes o restricciones, pero no es automático, debe hacerse mediante la ley. ¿Qué tipo de límites podría establecer la ley? Pues el máximo porcentaje del presupuesto, los topes salariales, los límites administrativos, la reducción de gastos burocráticos y el control del número de funcionarios. Y para terminar, ¿por qué existe este artículo? Ya que históricamente muchas entidades públicas gastaban demasiado en su funcionamiento, aumentaban la burocracia, reducían la inversión social. Entonces la Constitución introduce mecanismos de control financiero para evitar ya estas cosas. Pasamos al artículo 309. El artículo 309 tiene, por decirlo así, un valor histórico y político, ya que transformó varias regiones que antes tenían menor autonomía y menor como autoridad en verdaderos departamentos de Colombia. Entonces, ¿qué significa erígense en departamento? Primero, la palabra erígense significa se crean oficialmente o se elevan de categoría. Entonces, esas regiones pasaron a ser departamentos. ¿Y qué eran las intendencias y comisarías? Antes de la Constitución de 1991, no todos los territorios colombianos tenían el mismo nivel político. Obviamente existían departamentos, bueno, en ese entonces existían departamentos, intendencias y comisarías. La diferencia entre departamentos e intendencias. Los departamentos tenían una mayor autonomía, tenían un gobernador, una asamblea, una representación política y una administración propia. Las intendencias y comisarías no tenían estas, o sea, tenían menos autonomía, menos poder político y más dependencia del gobierno nacional. Entonces muchas veces eran administradas directamente desde él. ¿Por qué existen intendencias y comisarías? Pues porque estos eran territorios alejados, poco poblados, eran selváticos
fronterizos y con difícil comunicación, como cuáles el Amazonas, el Guainía y el Baupés. El gobierno nacional mantenía mayor control sobre esas zonas. ¿Qué hizo la Constitución de 1991? Pues esta Constitución eliminó esa diferencia y reconoció a esas regiones como departamentos iguales a los demás. ¿Y por qué fue tan importante? Ya que significó, o sea, en esos territorios significó mayor autonomía, hubo más recursos, más representación política, más descentralización y mayor reconocimiento territorial. El artículo 309 nos explica también qué territorios se convirtieron en departamentos. Entonces, las intendencias convertidas en departamentos fueron el Arauca, el Casanare, el Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y las comisariadas convertidas en departamentos fueron el Amazonas, el Guaviare, Guainía, Baupés y Chá, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué cambió al convertirse en departamentos? Entonces, estas regiones empezaron a tener un gobernador elegido popularmente, una asamblea departamental, ya tenían autonomía administrativa, ya tenían un presupuesto propio, mayor representación política, capacidad de administrar recursos y la participación en transferencias nacionales. Pasamos al artículo 310. Este nos explica sobre por qué reconocen que el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina tienen características únicas que requieren normas diferentes al resto del país. Entonces, se regirá por normas especiales. Significa que además de las reglas generales de todos los departamentos, San Andrés tiene sus propias leyes especiales. ¿Por qué San Andrés tiene un régimen especial? Ya que San Andrés es un territorio insular, o sea, es una isla, es caribeño, es fronterizo, ambientalmente es frágil, culturalmente es distinto y pues con una población raizal propia. Obviamente San Andrés tiene una gran importancia turística y estratégica. ¿Qué temas pueden regularse de forma especial? El artículo menciona varios, como la materia administrativa, la inmigración. Entonces, la materia administrativa. Se pueden crear reglas especiales pues, para el gobierno local, la administración pública y la organización territorial. La inmigración es controlar quién puede ingresar o establecerse permanentemente en las islas. ¿Y por qué esto? Pues porque ya que como dije anteriormente, San Andrés es un territorio pequeño con una población limitada. Si llegara, o sea, si la migración fuera totalmente libre, habría una sobrepoblación, una presión ambiental, una pérdida cultural y problemas económicos. Otra es la materia fiscal, que puede tener normas tributarias especiales, como lo de impuestos, beneficios económicos y tratamientos financieros distintos. El comercio exterior también es otra, y dice que por la ubicación en el Caribe, San Andrés tiene una importancia comercial internacional, y esta tiene o puede tener reglas especiales de importancia y de importación y exportación. Los cambios se refiere a la regulación monetaria, la circulación de divisas, las actividades financieras internacionales. La financiera son normas especiales sobre la economía, sus inversiones y el manejo financiero, el fomento económico. La ley puede crear incentivos para
su turismo, para su comercio, para su empleo y el desarrollo general, regional. ¿Qué significa limitar circulación y residencia? Entonces, pues normalmente en Colombia cualquier ciudadano puede vivir donde quiera, pero en San Andrés no, porque pueden existir restricciones especiales. ¿Y por qué? ¿Y por qué se permite esto? Porque, como ya lo dije antes, el archipiélago es pequeño, tiene ecosistemas delicados, sus recursos naturales son reducidos y pues como su cultura raizal, como tiene su cultura raizal, esta puede llegar a ser vulnerable. Eh, Control de densidad de población. Entonces, el Estado puede controlar cuántas personas viven en la isla y esto se hace para evitar la sobrepoblación, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y la pérdida de calidad de vida. Regulación del uso del suelo. ¿Qué es el uso del suelo? Pues es donde se construye, es, o sea, qué puede construirse, cómo se utiliza el territorio. ¿Y por qué es importante? Porque las islas tienen un territorio reducido y debe buscar el beneficio para esta misma. Condiciones especiales para la enajenación de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué significa enajenación? Es la venta o la transferencia de propiedades y la ley puede poner restricciones para vender propiedades en la isla. ¿Por qué? Pues para evitar la especulación inmobiliaria, el desplazamiento de comunidades raizales, la compra masiva por personas externas y la pérdida del territorio cultural. Protección de la identidad cultural raizal. ¿Quiénes son los raizales? Es la comunidad nativa afrocaribeña del archipiélago. Obviamente este tiene su cultura propia, su idioma propio y tradiciones particulares. ¿Y qué busca la Constitución? Pues proteger esta identidad cultural, porque sin protección podrían desaparecer culturalmente, obviamente por el turismo y por la migración. La protección del medio ambiente. El archipiélago posee arrecifes, ecosistemas marinos, biodiversidad, recursos naturales que son delicados y el artículo permite que estas normas especiales de protección ambiental acudan y busquen el beneficio para el archipiélago. ¿Qué significa expresión institucional? Las comunidades raizales deben tener representación y participación política también. La creación de municipios. La asamblea puede crear municipios pues para garantizar representación de las comunidades locales. ¿Qué son rentas departamentales? Son ingresos del departamento como los impuestos, las transferencias, los recursos públicos y los ingresos oficiales. ¿Y por qué se le da esta garantía? Como venía diciendo, porque San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen necesidades especiales. Está mucho más aislada y necesita recursos propios para que desarrolle un equilibrio. Pasamos al capítulo 3, que es del régimen municipal. Allí se cuenta el artículo 311 de la Constitución. Entonces, este define o nos habla sobre que el municipio, define qué es el municipio y cuáles son sus funciones principales dentro del Estado colombiano. Entonces, ¿qué es un municipio? Un municipio es una entidad territorial, es una división oficial del país con autoridades propias, autonomía administrativa, presupuesto, funciones públicas y capacidad de gobernarse dentro de la ley. Entidad fundamental. Esta expresión es muy importante ya que la Constitución no dice que el departamento o la nación sea la entidad fundamental. Dice
que el municipio. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el municipio es la base principal de una organización estatal. Y pues se estarían preguntando por qué lo sería, ya que el municipio es el nivel más cercano a la población, a su comunidad, a su gente. Este es donde las personas viven diariamente, donde aparecen las necesidades reales de la comunidad. La división político-administrativa del Estado. La división política se refiere a la organización territorial de eh, a las autoridades, a la representación democrática, a la división administrativa. Y este se refiere a la prestación de servicios, gestión pública, administración del territorio. Entonces el municipio tiene funciones políticas y administrativas, perdón. Le corresponde prestar los servicios públicos. Entonces, ¿qué son los servicios públicos? Son actividades necesarias para garantizar el bienestar colectivo, ¿como cuáles? Como el agua, el alcantarillado, la salud, la educación, el aseo, el alumbrado público. ¿Y por qué el municipio los presta? Pues que, como ya habíamos dicho, es la autoridad más cercana a las necesidades de la comunidad. ¿Y qué determina la ley? Que la Constitución da el principio general, pero la ley define exactamente cuáles servicios corresponden al municipio. Construir las obras que demanda el progreso local. El municipio debe desarrollar infraestructura y proyectos necesarios para la comunidad. ¿Cómo qué? Como las calles, parques, puentes, colegios, centros deportivos son muy importantes, redes de servicios públicos. El progreso local no significa solo el crecimiento económico, también incluye un bienestar social, la calidad de vida, el desarrollo urbano y el desarrollo humano. Ordenar el desarrollo de su territorio. Entonces, significa planificar cómo se utiliza el espacio municipal. Entonces, planificar cómo se utiliza el espacio municipal incluye el urbanismo, la vivienda, zonas comerciales, zonas rurales, su protección ambiental, su movilidad, la expansión urbana. Y un ejemplo, pues decir dónde se puede construir, qué zonas se protegen, dónde habrá vías o parques. Y este evita pues las invasiones, la contaminación, el crecimiento caótico. Promover la participación comunitaria. Esto conecta con la democracia participativa de la Constitución de 1991 y el municipio debe permitir que la comunidad participe en decisiones políticas, como en juntas de acción comunal, en cabildos abiertos, en consultas ciudadanas, en participación en proyectos locales. Y la comunidad no debe ser solo espectadora, debe participar activamente con ella misma. El mejoramiento social y cultural. El mejoramiento social incluye pues la mejora de la salud, de la vivienda, del empleo, de la educación, de la seguridad, del bienestar colectivo. Y el mejoramiento cultural pues nos habla sobre el arte, su cultura propia, el patrimonio y las tradiciones de este pueblo. ¿Y por qué es importante? Porque el municipio no solo administra cosas materiales, también debe promover el desarrollo humano y cultural. De sus habitantes. Entonces, esto muestra que toda la actividad municipal debe orientarse al bienestar de las personas. Y el objetivo del municipio no es solo administrar, sino servir a la comunidad. Cumplir las demás funciones. Entonces,
La Constitución deja abierta la posibilidad de asignar nuevas competencias mediante leyes. ¿Y por qué? Pues porque las necesidades sociales cambian. Entonces el municipio puede asumir nuevas responsabilidades. Relación con la descentralización. Entonces, eh, este artículo es uno de los pilares de la descentralización. ¿Y por qué? Pues porque muchas funciones públicas no quedan únicamente en el gobierno nacional. Ahora los municipios tienen poder y autonomía y esta en relación con la autonomía territorial. Entonces, el municipio puede administrar asuntos locales, aunque siempre dentro de la constitución de la ley. Pasamos al artículo 312 de la Constitución. Este nos explica, eh, nos habla sobre los consejos municipales, que son las corporaciones políticas encargadas de representar a la comunidad dentro del municipio y ejercer control sobre la administración pública. Entonces, ¿qué es un consejo municipal? El consejo municipal es una corporación pública de representación política y es parecido al Congreso a nivel nacional o a la Asamblea Departamental a nivel departamental, pero este sería en el ámbito municipal. Corporación político-administrativa. Entonces, esta expresión tiene dos partes importantes, política y administrativa. La política representa a la ciudadanía, a los debates de asuntos públicos, a la toma de decisiones políticas y a ejercer control político. La administrativa, pues, que participa en normas municipales, presupuesto, organización local y funcionamiento del municipio. Elegida popularmente, eso significa que los ciudadanos eligen directamente a los concejales mediante un voto. Y esto tiene importancia democrática, ya que el consejo representa la voluntad de la comunidad y por eso la ciudadanía participa en la administración local a través de sus representantes. Esta tiene un periodo de 4 años, o sea, los concejales permanecen 4 años en el cargo y esto busca una estabilidad administrativa, una continuidad política y una planeación municipal. Está integrado por menos de 7 y no más de 21 miembros. El número de concejales depende de la población del municipio. ¿Qué quiere decir eso? Que pues municipios pequeños tienen menos concejales, municipios grandes tienen más concejales. ¿Y por qué? Pues porque las necesidades de representación cambian según la cantidad de sus habitantes, según lo determina la ley. Entonces, la Constitución fija límites generales, pero la ley establece exactamente cuántos concejales corresponden a cada municipio. Poder ejercer control político sobre la administración municipal. Esa es una de las funciones más importantes del Consejo. ¿Qué es un control político? Pues es la de vigilar y supervisar la actuación del alcalde y la administración municipal. ¿Y cómo lo hacen? Pues citando funcionarios, realizando debates, pidiendo informes y cuestionando decisiones públicas. El control público evita abusar de poder, promover transparencia y fortalecer la democracia. El consejo gobierna el municipio, pues no directamente. El alcalde ejecuta y administra. El consejo crea normas municipales, controla políticamente y representa a la comunidad. ¿Qué son calidades? Son requisitos para ser concejal, como por ejemplo la edad mínima, ciudadanía colombiana, derechos políticos. Como ya, pues, ¿qué son las inelegibilidades? Ya lo expliqué cuando lo del gobernador, que son situaciones que impiden ser concejal. ¿Qué son las de compatibilidad? También lo expliqué, que son actividades que no pueden realizar mientras ejercen el cargo. ¿Y pues por qué existen esas reglas? Pues para proteger la moralidad pública, la imparcialidad y la ilegalidad. La época de sesiones ordinarias. La ley define cuándo se reúnen normalmente los consejos
¿Y qué hacen esas sesiones? Pues debatir proyectos, aprobar acuerdos, discuten el presupuesto. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los concejales no son empleados públicos comunes, ya que no son subordinados eh, administrativos, son representantes políticos elegidos popularmente. Entonces, pues, ¿qué son? Son servidores públicos de elección popular. Y la diferencia es que un empleado público trabaja bajo subordinación administrativa y el concejal tiene función política y representación democrática. La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios. ¿Qué son los honorarios? Pues pagos por asistir a sesiones y ejercer funciones. No todos los municipios tienen las mismas capacidades económicas. Entonces, la ley regula cuándo puede recibir los pagos, cuánto y bajo qué condiciones. Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta. ¿Y qué significa? Si un concejal acepta otro empleo público, pierde automáticamente su cargo de concejal. ¿Y por qué? Ya que la Constitución quiere evitar acumulación de poder, conflictos de interés, pérdida de independencia política. ¿Y qué es la falta absoluta? Una vacancia definitiva del cargo. El concejal deja el cargo permanentemente. Pasamos al artículo 313. Entonces, establece todas las funciones principales de los consejos municipales. Entonces, también son por numerales. Numeral 1, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios, que significa que el consejo establece reglas para que los servicios municipales funcionen correcto y con los servicios públicos. Como ya lo dije, pues como el agua, el alcantarillado, la aseo y el alumbrado. Eficiente prestación. No basta con prestar el servicio. Este debe ser de calidad, debe ser útil, debe ser continuo y organizado. El numeral 2 nos habla de adaptar planes y programas de desarrollo. ¿Qué significa? Que el Consejo aprueba los planes de desarrollo del municipio y que incluyen proyectos económicos, programas sociales, obras públicas y ya. Y pues su importancia es el desarrollo municipal y no puede ser improvisado, debe planearse. El numeral 3, autorizar al alcalde para celebrar contratos. ¿Qué significa? Que el alcalde necesita autorización del consejo para ciertos contratos importantes. ¿Y por qué? Pues porque el consejo controla cómo se manejan esos recursos públicos. También el consejo puede darle temporalmente algunas funciones específicas al alcalde, como cuáles, pues la colaboración, pero también pues el control político. El numeral 4, votar los tributos y los gastos locales. ¿Qué son los tributos? Son impuestos y contribuciones que hace el consejo. Pues aprueba los impuestos municipales, como el impuesto predial, la industria y el comercio. También aprueba gastos y decide cómo se utilizará el dinero municipal. El dinero público no puede gastarse sin autorización democrática. El numeral 5 nos habla sobre dictar normas orgánicas del presupuesto. ¿Qué significa? El consejo regula cómo se organiza el presupuesto, cómo se ejecuta y cómo se aprueba. También aprueba anualmente presupuesto de ingresos y gastos y garantiza el orden financiero, la legalidad presupuestal y el control del gasto público. El numeral 6, determinar la estructura de la administración municipal. El consejo ayuda a organizar la administración municipal y puede definir dependencia, oficinas, secretarías, salarios, etc. El consejo no puede hacerlo solo, sino que el alcalde debe presentar la iniciativa. Puede autorizar entidades municipales para sus servicios, para actividades económicas y para desarrollo local.
Y las sociedades económicas mixtas son las empresas de capital público y capital privado. El numeral 7, reglamentar el uso del suelo, que significa que el Consejo regula cómo puede utilizarse el territorio municipal, eh, como en zonas residenciales, comerciales, industriales, ambientales. Este también controla la construcción, la venta de viviendas y la urbanización, ya que evita el desorden urbano, construcciones ilegales y el deterioro ambiental. El numeral 8, elegir al personero. Entonces, ¿qué es el personero? Es un funcionario encargado de proteger los derechos humanos, de vigilar la administración y defender intereses ciudadanos. Entonces el Consejo elige al personero, ya que garantiza el control institucional y la defensa ciudadana. El numeral 9, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural. ¿Qué significa? El Consejo debe proteger el medio ambiente, la cultura, el patrimonio histórico y la identidad municipal. Eh, el numeral 10 nos habla sobre las demás que la Constitución y la ley asignen. ¿Qué significa? El Consejo puede recibir 9 funciones legales. El numeral 11 son citación de secretarías municipales. ¿Y quiénes son? Pues los funcionarios del alcalde, como la Secretaría de Salud, la Educación, el Gobierno y la Hacienda. Eh, ¿Qué puede hacer el Consejo? Pues citarlos a sesiones para rendir explicaciones. Y los requisitos son el aviso mínimo de 5 días y un cuestionario escrito. Pues ¿para qué? Para transparencia, control político, rendición de cuentas. Y la diferencia entre municipios es que municipios grandes pueden proponer moción de censura y los municipios pequeños solo moción de observaciones. ¿Qué es la moción de observaciones? Es la crítica formal, pero sin destitución. El numeral 12, este regula la moción de censura. ¿Y qué es esto? Pues es un mecanismo político para remover secretarios del alcalde. Y cuando procede, pues por mal desempeño, por incumplimiento y por desatención al consejo. Los requisitos es que debe proponerse por la mitad más 1 del consejo. Y la votación pues necesita 2/3 partes para aprobarse. La consecuencia es que si se aprueba el funcionario pierde el cargo. Pasamos al artículo 314. El 314 regula la figura del alcalde, que es la máxima autoridad administrativa del municipio. Entonces este artículo habla sobre la elección del alcalde, sus funciones como jefe de administración, la duración del cargo también, la representación legal del municipio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el alcalde? Es la máxima autoridad administrativa del municipio. Es equivalente al gobernador en el departamento y al presidente en el país. Jefe de la administración local. Significa que el alcalde dirige toda la administración municipal, pues coordina secretarías, dependencias, entidades municipales, servicios públicos, programas locales y que administra pues el presupuesto municipal, obras públicas, eh, educación, etcétera. Representante legal del municipio. El alcalde es el representante jurídicamente del municipio. Entonces puede firmar contratos, representar al municipio ante jueces, celebrar convenios, actuar oficialmente en nombre del municipio. Y pues el municipio necesita a alguien que actúe legalmente por él. Y este es el alcalde. Es elegido popularmente. Esto refleja la democracia local. Y los ciudadanos eligen directamente al alcalde mediante un voto. Periodos institucionales también de 4 años. Ese tampoco podrá ser reelegido para el periodo siguiente.
Y pasamos al artículo 315. Es, ese también está dividido por numerales. Y el 315 es uno de los más importantes del régimen municipal porque pues establece todas las funciones y poderes del alcalde como máxima autoridad. Entonces, numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Qué significa? Que el alcalde debe obedecer la Constitución y las leyes, pero además debe garantizar que también se cumplan dentro del municipio. Cumplir significa actuar conforme a las normas. Hacer cumplir significa garantizar que otros también la respeten. ¿Y qué normas debe hacerse cumplir? Pues la Constitución, que es la norma suprema del país, las leyes, los decretos del gobierno, las ordenanzas, los acuerdos del consejo, etc. El numeral 2 nos habla sobre conservar el orden público. Ese es uno de los numerales más importantes. ¿Y qué es el orden público? Pues es la situación de tranquilidad, de seguridad, de convivencia, de estabilidad social. ¿Y qué debe hacer el alcalde? Pues mantener estos mismos en el municipio. Obviamente de conformidad con la ley, o sea, el alcalde no puede actuar como quiera, ya que debe respetar sus derechos fundamentales, los procedimientos legales y los límites constitucionales. Eh, Instrucciones del presidente y del gobernador. Esto refleja algo muy importante y aunque exista autonomía municipal, Colombia sigue siendo un estado unitario, entonces el alcalde debe coordinarse con el presidente y el gobernador. Primera autoridad de policía. Eso significa que la máxima autoridad de policía dentro del municipio es el alcalde. ¿Y qué puede hacer? Pues dictar medidas de seguridad, controlar disturbios, regular horarios, coordinar operativos, proteger convivencia ciudadana. El alcalde no dirige militarmente la policía, pero sí tiene autoridad administrativa sobre el orden público local. La Policía Nacional cumplirá y la policía debe obedecer en órdenes del alcalde, pero por conducto del comandante respectivo. ¿Y por qué? Pues porque existe una estructura jerárquica policial. El numeral 3, dirigir la acción administrativa del municipio. Este numeral define el alcalde como jefe administrativo total del municipio. ¿Qué significa acción administrativa? Que toda la gestión pública municipal, sí, pues prácticamente eso. Entonces el alcalde coordina las dependencias, dirige funcionarios, ejecuta políticas y administra recursos y organiza servicios. Este asegura el cumplimiento de funciones, entonces debe garantizar que todas las entidades municipales trabajen correctamente. Representarlo judicial y extrajudicialmente. Judicialmente representa al municipio en procesos judiciales, extrajudicialmente lo representa fuera de tribunales, como contratos, convenios y acuerdos. Nombrar y remover funcionarios. El alcalde tiene el poder sobre el personal administrativo municipal. ¿Y qué implica? Pues contratar, nombrar y remover funcionarios. Obviamente tiene limitaciones, ya que debe hacerlo conforme a la ley y carrera administrativa. El numeral 4 nos habla sobre suprimir y fusionar entidades. ¿Qué significa? Pues que puede organizar dependencias municipales, como unir secretarías, eliminar oficinas innecesarias y reorganizar entidades. Pero obviamente debe hacerse conforme a acuerdos del Consejo y su importancia es que existe autonomía administrativa, pero con control democrático. El numeral 5, presentar proyectos de acuerdo. ¿Qué significa? Pues que el alcalde presenta iniciativas al consejo. ¿Y qué proyectos puede presentar? Pues planes de desarrollo, presupuesto y otros proyectos. El numeral 6, sancionar y promulgar acuerdos. ¿Qué significa sancionar? Pues aprobar oficialmente un acuerdo del consejo. ¿Qué significa promulgar? Hacer público y obligatorio.
Objetar. El alcalde puede negarse temporalmente a aprobar un acuerdo si, si se considera que es inconveniente, ilegal o inconstitucional. El alcalde también controla jurídicamente las decisiones del consejo. El numeral 7 nos dice crear, suprimir o funcionar empleos. ¿Qué significa esto? Que puede crear cargos, eliminar cargos, fusionar empleos y fijar funciones. También establecer salarios. eh, Obviamente tiene una limitación importante ya que no puede gastar más dinero del autorizado en presupuesto. El numeral 8, colaborar con el consejo. ¿Qué significa? Pues que el alcalde debe trabajar coordinadamente con el consejo. También debe presentar informes, rendir cuentas, explicar su administración. Estas se hacen sesiones extraordinarias y puede convocar al consejo fuera de periodos ordinarios. Obviamente con limitaciones, ya que el consejo solo puede tratar temas de convocatoria. El numeral 9 nos habla sobre ordenar los gastos municipales. ¿Y qué significa? Que el alcalde ejecuta el presupuesto municipal y no puede gastar libremente, eh, ya que debe hacerlo según su presupuesto, según el plan de inversión, según la ley, ya que este garantiza el control financiero, la legalidad presupuestaria y la planeación económica. Y para terminar, el numeral 10 nos habla sobre las demás, las demás que la Constitución y la ley señalen. Entonces, ¿qué significa? Pues que el alcalde puede recibir nuevas funciones legales. Su importancia es que la administración pública cambia constantemente. Para terminar, el artículo 316, ¿qué busca proteger ese artículo? La legitimidad democrática local. Es decir, las decisiones municipales deben ser tomadas por quien pertenecen realmente a esa comunidad. Entonces, por votaciones, el artículo habla de votaciones. Eso incluye elecciones, consultas, mecanismos de participación y decisiones ciudadanas locales. La elección de autoridades locales. ¿Qué son autoridades locales? Son los gobernantes y representantes del municipio, como cuáles, el alcalde, concejales, juntas administrativas locales. Entonces solo pueden elegirlos los ciudadanos que residen en ese municipio. ¿Por qué es importante esto? Pues porque las decisiones del alcalde o del consejo afectan directamente a quienes viven allí. Decisión de asuntos del mismo carácter. Esto amplía mucho el alcance del artículo. No solo habla de las elecciones, también incluye decisiones públicas locales. ¿Como cuáles? Como consultas populares municipales, mecanismos de participación ciudadana, referendos locales, etc. Y la expresión solo podrán participar es una limitación constitucional. ¿Y qué significa? Que personas ajenas al municipio no pueden intervenir electoralmente en asuntos locales, ya que evita la manipulación política externa, la interferencia electoral y la distorsión de la voluntad local. Ciudadanos residentes. ¿Qué significa residentes? Personas que viven realmente en el municipio. No basta solo con tener propiedades, visitar frecuentemente, trabajar ocasionalmente. Debe existir residencia real. ¿Y por qué la residencia es tan importante? Quien vive en el municipio usa sus servicios, paga impuestos locales, sufre sus problemas, participa de la comunidad, depende de decisiones políticas. Entonces, eh, relación con el censo electoral. Ese artículo es la base constitucional para el registro electoral municipal. Entonces, cada ciudadano debe votar donde tiene inscrita su residencia electoral. Relación con la transhumancia electoral. Ese artículo es muy importante porque para combatir transhumancia electoral, primero, ¿qué significa? Es cuando personas inscriben fraudulentamente su cédula en municipios, pues donde viven. ¿Y para qué lo hace? Pues a veces para alterar las elecciones, para favorecer a algunos candidatos, para manipular los resultados.
¿Y por qué esto es grave? Pues porque rompe la verdadera representación democrática local. Entonces el artículo 316 protege la autenticidad electoral municipal. La relación con la autonomía territorial. Ese artículo fortalece autonomía municipal porque las decisiones locales deben depender de la propia comunidad. Relación con la democracia participativa. La Constitución de 1991 fortaleció la participación ciudadana, pero esa participación debe ejercerse dentro de la comunidad correspondiente. Relación con la soberanía popular. El pueblo tiene el poder político, pero en asuntos locales ese poder corresponde específicamente a los habitantes del municipio. Su importancia social. El artículo protege pues la identidad comunitaria, representación auténtica y intereses locales. Su importancia política pues evita que grupos externos, maquinarias políticas, intereses ajenos, controlen las decisiones municipales. Y la importancia administrativa permite que las autoridades elegidas representen realmente la población local. La relación con los derechos políticos. El voto es un derecho fundamental político, pero debe ejercerse conforme a reglas territoriales. ¿Y el artículo limita la democracia? No. En realidad organiza democráticamente la participación política porque cada comunidad debe decidir sobre sus propios asuntos. Hasta aquí llegan mis diapositivas, mis artículos. Muchas gracias, profesor.